presidente de la Delegación del Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington. Señoras y señores, la palabra del señor doctor Luis Alberto Salgado Tan. Señoras y señores estudiantes, compatriotas, mi agradecimiento primero por esta oportunidad de expresar individualmente algunas ideas y conceptos sobre un tema que atañe a toda la humanidad. Mi reconocimiento también al decano del Colegio de Abogados y al director de Derechos Humanos por esta acertada decisión y oportuna, además, de realizar esta actividad, y ojalá se realizaran muchos más en todo el territorio de la República, en América Latina y en el mundo. Los derechos humanos y el poder político, el caso Baltasar Garzón. En mi caso, tengo muy pocas dudas de que la Corte Penal Internacional le dará finalmente la razón al juez Garzón. Y será en desmedro de la imagen de España como Estado de Derecho, como país desarrollado, y que a raíz precisamente del procesamiento, del proceso que se le inició a Augusto Pinochet por el mismo juez Garzón, es que España se erguió y se elevó ante los ojos del mundo como uno de los países o uno de los sistemas jurídicos más confiables del planeta. Obviamente este es un revés, no sé si pequeño o grande, dependerá lo que ocurra en las próximas semanas o meses, pero que definitivamente tenemos que estar observando porque va a ser un caso de paradigma, este caso del juez Garzón con todos estos elementos, que a la larga me permitan expresarle con cierto optimismo y tranquilidad de que a la larga va a prevalecer la justicia y va a prevalecer la causa de los derechos humanos. Finalmente quiero decir algo, una reflexión sobre los derechos humanos en el Perú y el poder político. Se dice históricamente en la división tradicional clásica de poderes que el poder judicial tiene la ley o la Constitución, que el poder legislativo tiene la billetera y el poder ejecutivo tiene el sable. Y que en ese delicado equilibrio, a veces no tan delicado, reside la explicación de una serie de contradicciones, de cómo el poder político mal entendido por autócratas, por soberbios o por intolerantes, se desnaturaliza el concepto del Estado de Derecho y se produce este tipo de contradicciones. Esta es una reflexión que nos compete a nosotros ya como peruanos y que a la luz de lo que vino ocurriendo en España, les pido modestamente que podamos ilustrar lo que vino ocurriendo en nuestro país. Porque de lo que se trata es precisamente de que esos miembros de los tres poderes del Estado, así como los gobiernos regionales o los municipales, vayan internalizando una cultura de derechos humanos, que es lo que en los 17 meses que me tocó estar como secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos del Estado, traté modestamente de hacer, con la vivencia adquirida en 3 misiones de derechos humanos en las Naciones Unidas, en Camboya, Mozambique y en Guatemala. Y me permito compartir con ustedes una experiencia en el sentido de que comprobé que al más alto nivel de Estado, incluyendo ministros por supuesto, hay muy poco apercibimiento sobre estas obligaciones de cumplir con este sentido de humanidad que nos conecta con una obligación jurídica de carácter internacional. No hay esa conciencia prevaleciente en nuestros funcionarios de Estado, del legislativo ni del ejecutivo. Del judicial probablemente se está avanzando más, paradójicamente, en ese sentido. Pero en el legislativo y el ejecutivo estamos aún muy lejos de poder hablar de una cultura de derechos humanos en este sentido, de reconocer la Convención de Viena, de reconocer los tratados internacionales y de comprender que el ser humano es antes que el Estado. Esta es la reflexión que me lleva también para conectar con los hechos, por ejemplo, lo del Moquegüazo llamado así, o lo de Bagua, ocurrido en el año 2009, o lo de Islay, o la situación general de tratamiento de los derechos económicos y sociales.
que por el carácter indivisible e interdependiente de los derechos humanos deben ser entendidos realmente como un todo, al final sin dejar de reconocer, por supuesto, el carácter de fundamental de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, de asociación, de movimiento y los derechos políticos. Todo esto forma parte, finalmente, compatriotas, de lo que entendemos por una cultura general de derechos humanos, que es lo que hace a las sociedades más avanzadas, avanzadas. ¿Qué es lo que haría al Estado peruano y a la sociedad peruana un Estado evolucionado, donde las políticas públicas realmente reflejen el sentir de que el poder emana del pueblo y se ejerce a través de los representantes elegidos democráticamente por él? Esta es la conexión que finalmente quería hacer sobre este tema convocado por nuestro ilustre colegio de abogados a propósito del juez del caso Baltasar Garzón, con nuestra propia realidad. Porque al final la humanidad es una sola, compatriotas. La humanidad es una sola y los problemas y las aspiraciones para resolver nuestros conflictos, nuestros dramas, nuestras tragedias, pero también nuestras ilusiones, tienen una constante. Y eso es reconocer en cada uno de esos conflictos y en los actores de esos conflictos nuestra propia humanidad. Muchas gracias.